canal de YouTube de la revista Historia Caribe, que es una revista adscrita al programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico, también queda como material abierto a la consulta. Entonces, antes de continuar y darle la palabra a los colegas Hugo Castro y al profesor Hernán Venegas, me gustaría darle la palabra al colega Dalín Miranda, que nos acompaña en la tarde de hoy. Es nuestro decano. Dalín es historiador también, vinculado a la institución como profesor de carrera, para que también nos acompañe con unas palabras en este ejercicio que sigue siendo un poco como a veces llamamos desde la marginalidad de la academia, ¿no? Porque la academia cada vez, no sé si ahorita que conversemos con los colegas, sigue siendo una tendencia, a pesar de la importancia de las humanidades, la necesidad de reflexionar sobre los desarrollos de las ciencias humanas de distintas perspectivas, seguimos siendo todavía dentro del conjunto de la sociedad marginales por todas las dinámicas que la misma sociedad hoy tiene, sobre todo en estos conflictos de guerra, de violencia, de desconocimiento de los derechos internacionales, en fin. Profesor Dalín, por favor, tiene usted la palabra para que comparta con nosotros y los colegas un saludo, autores. Un saludo cordial a todos los presentes, al profesor Hernán Venegas, al profesor Hugo Castro, a Javier, a María, a Eva, al profesor Luis Alarcón, director de la revista, y a todos los presentes, a todas las presentes. Para mí es un placer estar aquí en este espacio, dándole dinamismo al nuevo número y al conversatorio que la revista Historia Caribe ha organizado para conversar con los autores de los distintos artículos que hoy salen en el número nuevo de la revista Historia Caribe. Qué bueno esta iniciativa, que el profesor Luis Alarcón no solamente se reduzca a presentar la revista de forma física y virtual, sino que se abra un espacio importante para conversar con los autores, con las autoras, para reflexionar sobre cómo son construidos estos productos, cómo son elaborados estos artículos, las dificultades en los procesos de investigación, y compartir con todas las inquietudes que puedan surgir con el público presente en este espacio. Es un honor para mí, como decano de la facultad y en representación de la facultad y la universidad, darle la instalación a este importante espacio. Les deseo lo mejor y dejo instalado formalmente este conversatorio. Gracias, estimado decano y colega Dalí, por estas palabras. Creo que de todas maneras también esto implica y un poco la intención de que nos acompañen los colegas que hoy en día ocupan cargos directivos en la facultad, como nuestro decano, es que hay un compromiso de la institución, ha habido un compromiso de la institución a lo largo de estos 30 años por mantener el apoyo de esta revista, que hoy en día es la revista insigne de la Universidad del Atlántico. Entonces, gracias, estimado profesor, y ojalá pues nos pueda seguir acompañando en esta hora, en este conversatorio. Bueno, un poco la dinámica, profesor Hugo, profesor Hernán, y hubiésemos deseado que la mayoría de autores de este número estuviera presente, pero las distintas ocupaciones académicas se lo han impedido. Un poco la idea es también que este escenario, porque cuando decimos que queda esto grabado para nuestro canal de YouTube, es que también sirva como un espacio de formación del historiador. Entonces, por ejemplo, el trabajo de Hugo Castro, que es sobre castigo y perdón y olvido, una historia desde la prisión política en Chile, que entre otras cosas el profesor Hugo acaba de proponernos un dossier hacia futuro sobre estos temas tan interesantes. Y también en su momento el colega con que hemos venido también estableciendo una relación académica y que tiene que ver con los trabajos que realiza en su momento, que es el trabajo que hace el historiador Hernán
Venegas, que es Guerra Irregular y Resistencia Indígena, la colonización hispano-criolla en el noroeste neohispánico. Entonces, un poco la propuesta, estimados colegas, es que ustedes nos cuenten en este ejercicio de investigación, y ahí le daría inicialmente la palabra a Hernán. Pues antes sería, además que ustedes saludaran a la audiencia, que nos cuenten, al fin de cuentas, en el ejercicio de investigación que los llevó a este artículo, ¿qué es lo que se plantea en el artículo? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los desarrollos historiográficos? ¿Cuáles son esos actores que aparecen allí y cómo ustedes perciben ese cambio histórico en su trabajo de investigación? Le daríamos la palabra inicialmente al profesor Hernán Venegas. Hernán, ¿cómo está usted en la tarde de hoy? Bien, doctor. Muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho, ¿eh? Pues por aquí andamos. Sí, yo trabajé este artículo, cosa que le agradezco a la revista que lo haya sacado tan rápido, ¿no? Porque ahora se demoran mucho las publicaciones, pero salió bien rápido, que se titula Guerra Irregular y Resistencia Indígena, la colonización hispano-criolla en el noreste novohispano, 1774-1784. Una década, bueno, 11 años, una década álgida, difícil en el noreste. Y cuando hablo de guerra irregular, estoy hablando de lo que se conoce como guerra de guerrilla. También algunos autores le llaman guerra de la pulga, ¿no? Otros le dicen guerra de muerde y huye. O sea, son tácticas de guerra irregular que no por esto son menos importantes a la de la llamada guerra regular. Digo, si hay algo de regularidad en una guerra, ¿no? O las guerras clásicas a nivel mundial. Entonces, el objetivo nuestro con este artículo es de destacar los éxitos bélicos de los indígenas, sobre todo los nómadas, y particularmente los apaches. La etnia apache que vienen bajando de las grandes llanuras del centro de lo que actualmente son los Estados Unidos, que eso era territorio de la Nueva España, y otras etnias, ¿no? Pero sobre todo las apaches, aquí en el noreste, porque esa fue una década, precisamente una de las más difíciles, tanto por esos ataques de los indígenas apaches y sus aliados locales también, indígenas locales, como por otro asunto, y es la contigüidad del noreste novohispano a las dos grandes potencias rivales de España. Francia a través de la Luisiana, la llamada Luisiana francesa, y las 13 colonias que estaban ya deviniendo en los actuales Estados Unidos de América. Entonces, por eso hemos trabajado en esta dirección. Nuestro interés ha sido analizar una serie de documentos de esta época virreinal para demostrar tanto la ineficacia como la inoperancia de las reformas tardías del despotismo ilustrado aquí en el noreste, como también en toda América, como todos sabemos, en cuanto a la aplicación de sus políticas, no solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista militar también, en este avance aquí en el norte de la colonización hispano-criolla. Yo la llamo hispano-criolla y no españoles, porque realmente los españoles eran pocos, o sea, hispanos y criollos. Es una temática, por lo tanto, que bien vale la pena continuar analizándola, y no solamente aquí en el noreste, sino en toda la América nuestra, como la llamó José Martí, la América Latina nuestra y el Caribe. Por la importancia que eso tiene, se están haciendo otros estudios en Chile, en Perú, en distintos países, para destacar precisamente la valentía y la ofensiva indígena. Nosotros trabajamos con un fondo en el Archivo General de la Nación, que está situado
en la Ciudad de México, que es el Fondo Provincias Internas, que es una demarcación político-administrativa creada precisamente en estos años en que yo me focalizo para el tratamiento del asunto que he desarrollado y que está muy en conexión con las realidades orográficas del noreste virreinal, o sea, la existencia de montañas de la llamada Sierra Madre Oriental, que es un punto muy importante porque está en la zona donde están ubicados nuestros objetivos de acción, ¿no? Los actuales estados de Coahuila, Nuevo León y Texas fundamentalmente. También el Nuevo Santander, pero esa tiene otra, hasta cierto punto, otra dinámica que ha sido muy bien trabajada por varios autores. La llamada Guerra India, así se le llama, en este noreste, pues ha sido algo que siempre me llamó la atención. Llevo muchos años trabajando esto, casi 20 años trabajando en esta dirección, porque precisamente comencé notando que estaba ocurriendo algo raro, que allá en mi país, llevo 20 años aquí en México, yo soy cubano, empecé a investigar y encontré poca información, que era el envío, el extrañamiento de estos indígenas de todos tipos, edades, sexo, no importa, fuera de la frontera norte, esta nueva hispana, para asegurar la colonización hispano-criolla. Y en el caso cubano, pues, esto partía, y también es el caso del centro de México y de la zona de Veracruz, del envío de estas colleras, de estos indígenas, y su nombre viene precisamente ahí, atados por el cuello, por las manos, en unas marchas prácticamente como en la época nazi, marchas de la muerte, en la práctica eran estas, quizás un poco más atenuadas, no sé, depende del tipo de collera, por las condiciones climáticas, la alimentación, las epidemias con las que entraban en contacto los indígenas, con los destacamentos armados que iban. No estaban acostumbrados a este tipo de epidemias de origen europeo. Así que, ya les digo, esto me llamó muchísimo la atención y a partir de ahí, pues trabajé en este caso concretamente con un personaje que es todo un personaje de la América Latina colonial, Domingo Cabello Robles, que en ese momento era gobernador de Texas, y el informe mi informe de investigación y el artículo que hice, pues lo derivo de esto. ¿Por qué todo un personaje? Bueno, porque comenzó haciendo su carrera militar en Cuba precisamente, y de ahí lo enviaron por su buen desempeño, pudiéramos llamar, a ser gobernador de Nicaragua, de la entonces Capitanía General de Guatemala. Después estuvo 8 años en la Texas española, o Texas, como ustedes lo quieren llamar, 8 años, cosa no muy usual. Y finalmente ya lo mandan a Cuba, 1 año como gobernador provisional, y le dan no sé cuántos honores, exacto. O sea que es todo un personaje, una persona muy hábil, una persona no solamente con habilidades, diríamos, desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista militar. Claro que no pudo resolver el problema finalmente, pero bueno, en el trabajo nos ubicamos precisamente en el artículo, en la investigación que realizamos, a todo esto que había hecho por acá, por el noreste, para detener esa colonización indígena, o colonización, ¿no? Ocupación de espacios de vida, que era lo que hacía. ¿Y por qué yo destaco los accidentes orográficos fundamentalmente? Estamos hablando, prefiero hablar entonces de montañas sobre todo, porque son lugares de refugio, de vida contra la embestida colonial
y además de eso, no solamente lugares de refugio, sino de puntos de ataque a los establecimientos coloniales hispano-criollos, de todo tipo, incluyendo el sistema de misiones de los llamados presidios. Los presidios, aunque el nombre parezca un poco confuso, como seguramente algunos de ustedes saben, o algunos de ustedes saben, son lugares fortificados en esta frontera norte. Entonces, en el informe se nota cómo hay un planteamiento inicial de Domingo Cabello y los generales de aquí del norte, y no solamente del noreste, sino de todo el norte, de crear una tropa de 1000 hombres, y después se pasa en los razonamientos que se van haciendo. Ese es un razonamiento inicial de 1767, después se hacen otros razonamientos en 1784, se triplica la cantidad, lo que evidentemente no dio resultado finalmente por la parte colonial. No, el informe incluye desde luego en esas tropas no solamente destacamentos armados del ejército español, que eran muy débiles relativamente por la situación, como yo les decía hace un rato, de la monarquía española, pese a que eran momentos de nuevas reformas, de nuevo aliento de reforma, sino que la cosa llegó a un punto, y cito, porque creo que es importante citar exactamente, y se llega a la conclusión, dice, palabras textuales, aun cuando no se logre la total sujeción de la pachería, quedará reducida esta en un número muy corto y vencible con menos tropas, menos congoja y muy pocos daños, en comparación con los graves, repetidos y crueles que actualmente se experimentan y anuncian la próxima entera ruina del país, si con prontitud no se precave. Para Domingo Cabello y sus generales, sus altos oficiales, se trataba de una diatriba insalvable. O se reducían, ese reducían yo lo pongo entre comillas, ¿no? Entre comillas, o sea, exterminarlo de una u otra manera, o extrañarlo mediante colleras, como ya les conté, para el centro de México, para Veracruz, para La Habana, para trabajar en las fortificaciones habaneras. O se hace eso, o arruinan las provincias norteñas. Así de sencillo, ese es el planteamiento. Entonces, el expediente yo lo traté de una forma detenida, en la medida que, bueno, lógicamente son tantas páginas de la revista, pero bueno, eran bastantes páginas y pude desarrollarlo. Por supuesto que al final, y ya como conclusión, pues el propio Domingo Cabello y sus generales reconocen la inefectividad de estas medidas pese a sus esfuerzos durante unos cuantos años. Entonces vale la pena subrayar esto porque esa visión etnocéntrica o eurocentrista tiene que seguir derribándose, porque evidentemente que las poblaciones indígenas tuvieron, y también las poblaciones afrodescendientes, lo que pasa es que en el norte no era muy notoria, pero bueno, estamos hablando de las indígenas, tuvieron durante 4 siglos una importancia fundamental en los procesos contra los procesos de colonización hispano-criolla, hasta por fin en el siglo XIX independiente, lastimosamente, ya en el siglo XIX independiente, hasta hubo un gobernador por acá, ya eso se sale de los objetivos de nuestro trabajo, ¿no? El famoso Santiago Vidaurri, y están los documentos, que mandó echarle veneno a las aguadas, donde estos indígenas. Bueno, hasta aquí es mi exposición. Pienso haber sido
lo más conciso posible. El tema es complicado, pero... Sí, gracias, profesor Hernán. Mire, en este orden de ideas, un poco lo que trabaja el profesor Hernán Venegas, está enmarcado dentro de lo que se llama la historiografía de resistencias al reformismo borbónico. Precisamente, Historia Caribe, el año anterior, en un dossier dirigido por la profesora Lucrecia Enríquez y Laura Machuga, la profesora Lucrecia de Chile y la profesora Laura en México, dirigieron un dossier sobre estas temáticas, sobre todo porque hay una resistencia al tema, sobre todo en actores, y en eso queremos insistir. Es decir, la lógica un poco en esta conversación con los autores es que ellos nos cuenten, además de su experiencia, frente al aparecimiento de esos actores históricos subalternos que ocasionalmente o generalmente no están presentes en la narrativa histórica en algunos momentos, igual de esas estructuras que van apareciendo, tanto sociales como económicas, que en algún momento implican revisarlas históricamente, igual las narrativas históricas, narrativas históricas que incluso vayan más allá de la historia militante, que hoy en día es una tendencia bastante fuerte que está en América Latina. Para el caso, ya volveremos con usted, profesor Hernán, para que usted nos cuente algunos detalles también de esta experiencia investigativa, pero también pues le queremos abrir espacio al profesor Hugo Castro. Hugo, quien viene trabajando temas asociados al tema de la prisión, al tema de cárceles, de cierta manera también en su trabajo nos plantea un tema relativamente novedoso dentro de la historiografía latinoamericana y del Caribe. No quiero decir con esto que sea un tema de poca importancia, no, de mucha importancia, pero que generalmente en algunos de nuestros países, incluso en el mismo caso de Colombia, que ha vivido y todavía hoy vive procesos de violencia, el tema de la prisión política, que en algún momento también hemos tenido lugar, que se ha dado en algunos momentos de nuestra historia, ha sido un tema poco trabajado. Entonces, frente a esto, creo que lo que viene planteando el profesor Hugo, y ya le damos la palabra, para que nos cuente cómo llega a este trabajo, por qué ese tema de interés, qué actores aparecen allí, cuáles son un poco sus preguntas de investigación como tal en construcción, cómo este tema de castigo, perdón y olvido, una historia de la prisión política en Chile, cómo llegó a él. Profesor Hugo, bienvenido en esta tarde y gracias por estar aquí. Usted está en el sur de nuestro continente. Hola, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la instancia, por la invitación, ¿cierto? Por la convocatoria que se ha hecho más allá del trabajo editorial, ¿cierto? Una tarea bastante relevante en términos de la dirigencia de revista, ¿no? Tengo la experiencia de haber estado también editando una revista y conozco bastante que son pocas las revistas que toman bastante en serio, ¿cierto? Lo que publican y cómo esto también llega a la comunidad de manera efectiva. Así que por ese lado reconozco y valoro bastante la labor ¿cierto? De Luis, también de Eva, quiero agradecerle también, muchas veces me he comunicado con ella, y ahora ya la pude conocer. Quiero primero partir, ¿cierto? Tomando en cuenta, ¿cierto? Las recomendaciones que hace Luis para poder explicar cómo se llega, en definitiva, al trabajo, porque quiero situarlo dentro de una trayectoria de interés por la temática de la prisión que no viene dada desde una perspectiva tradicional en el sentido de situarnos solamente en la tesis cierto general, ¿no? De el sujeto cierto dominado de una clase por otra, con mecanismos de disciplinamiento, tecnologías de poder, etcétera, que de alguna manera fueron bastante populares en todos los países desde el 90 en adelante, ¿no? El tema de la criminalidad de la cárcel. Yo me sitúo desde ahí, pero me sitúo de una manera diferente. Este trabajo parte es como una propuesta dentro de un vacío que se identificó al momento de iniciar mi investigación doctoral, hace un par de años atrás. Es un artículo más inicial, ¿cierto?
técnicamente mi tesis doctoral versó sobre la prisión política como un fenómeno en el siglo XIX inicial, los primeros años de la República, y tenía más que ver con el tema de la justicia y las disidencias políticas y la relación que hay entre ellas. Pero al momento de aproximarnos, ¿cierto?, a una temática de investigación que normalmente nosotros hacemos la pesquisa, buscamos la bibliografía, los trabajos previos, y nos encontramos a veces con ciertas carencias que nos permiten encontrar nichos de originalidad, pero también nos permiten licencias para poder crear, ¿no? Para poder proponer y para poder también a la vez no solamente ir reproduciendo historiográficamente los modelos metodológicos que hay para poder comprender el pasado, sino que también plantear nuevas formas. Yo, como estaba interesado en la prisión política, en el siglo XIX al inicio, empecé a entender que todo lo que encontraba eran trabajos que consideraban a la prisión política como un fenómeno meramente del siglo XX y vinculado a las dictaduras militares en Latinoamérica, ¿cierto? Un proceso donde encontramos bastante producción al respecto, que está vinculada más allá, ¿cierto?, a las violaciones de derechos humanos y elementos que son como una especie de continuo respecto a cómo abordar la prisión política, que además ha sido desconocida, ¿cierto?, como un tema tabú, un negacionismo desde los inicios del Estado, ¿cierto?, nacional. No existe jurídicamente esa figura y ha sido de alguna manera, que es lo que se plantea en el artículo, ha tenido ciertos elementos que permiten verlo en una perspectiva de larga duración en el tiempo. Y en esa perspectiva me encontré con esta temática y propuse, al no encontrar, por ejemplo, como señalaba Luis, vasta bibliografía e investigaciones que consideraran la prisión política más allá del siglo XX y que la llevaran, ¿cierto?, al siglo XIX, cuando en efecto en los archivos documentales históricos encuentras muchos documentos estatales, oficiales, judiciales, que de alguna manera usan la nomenclatura de preso político, reo político en ciertas situaciones especiales y contextos particulares. Entonces me tomé la misión de proponer una especie de forma de entender este fenómeno histórico que va más allá de entenderlo como una anomalía en la historia en ciertos contextos que de alguna manera es consecuencia, ¿no? Sino que propuse una idea de poder, en primer lugar, temporalizar las etapas, ¿cierto?, que pueden ser posibles para poder analizar el fenómeno en una perspectiva de larga duración. Y en ese sentido, ¿cierto?, consideré tres elementos fundamentales para poder ver el fenómeno en diferentes contextos de los dos siglos, ¿cierto?, el siglo XIX y el siglo XX. Y para eso, primero me ceñí, ¿cierto?, de un elemento bastante importante que está presente en todos los periodos, ¿cierto?, los 4 periodos que identifico en el artículo, que técnicamente está pensado, ¿cierto?, para sostenerse en una dimensión más objetiva, que es la dimensión jurídica, ¿no? ¿De dónde existían, esa es la pregunta, ¿no?, de dónde existían estos procesos judiciales, estas prácticas procesales para convertirlo en un sujeto, ya un disidente, un opositor, en diferentes contextos, en un preso político, ser ingresado a una infraestructura penitenciaria, ya que también ahí entra el segundo modelo, el segundo elemento importante de esta temporalidad, ¿cierto?, que se le fue dando como para analizarlo, que tiene que ver con los lugares donde se encierra y el tratamiento que se le daba adentro. Una parte tiene que ver con las leyes o las normas o las prácticas formales que llevaban a un sujeto a convertirse en un denominado preso político en diferentes periodos, con diferentes nomenclaturas. Y, por otro lado, ¿dónde se destinaban estas personas? Hablamos de ir las cárceles al principio del siglo XIX, ¿cierto? Luego con la construcción, ¿cierto?, y adopción de un sistema penitenciario, que fue uno de los elementos que estudié inicialmente antes de incorporarme a trabajar la prisión política como un elemento diferente, ¿cierto?, a la historia de la criminalidad en su conjunto, que tiene nexos, pero que de alguna manera es una categoría por sí sola y que por sí sola también se puede entender como un fenómeno dentro de los cuales también es posible analizar la construcción del Estado, la formación, ¿cierto?, de ciertas fracciones de poder en la oligarquía de los países latinoamericanos. Entonces, tomé esos dos elementos, y un tercer elemento que tomé es la parte volitiva o voluntad que contextualmente daban los gobiernos para tener un enemigo político siempre y en constancia, ¿no?
siempre la creación de este necesario enemigo político que justifica, como sabemos, ciertas medidas represivas y especialmente justifica la utilización del poder de castigar del Estado, ¿no? Y en este sentido, hice una periodificación, ¿no? Así que propuse, donde tenemos elementos bien interesantes cuando hablamos, por ejemplo, el primer elemento normativo. El primer elemento normativo se presenta en los 4 periodos. ¿Por qué se presentan los 4 periodos? Porque es a partir de un país, ¿no? Que tiene una trayectoria, por decirlo de una manera leguleya, ¿no? Bastante arraigada en el derecho. Muchos presidentes han sido abogados, también hemos tenido una especie de leyenda rosa respecto a nuestro siglo XIX, básicamente vinculado a la longevidad, ¿cierto?, de la Constitución de 1833, que se establece por casi 100 años, que a comparación de Latinoamérica es una de las más extensas, ¿cierto?, que da una especie de sensación de estabilidad política cuando no es así, y básicamente en eso versa, ¿cierto?, el trabajo y mi tesis o las otras investigaciones que están, ¿cierto?, desarrolladas, que algunas de ellas probablemente vayan a salir estos próximos meses. Entonces, ese enemigo del siglo XIX va a mutar a un enemigo de principio del siglo XX y va a mutar a un enemigo que va a ser diferente, ¿cierto?, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Ese elemento del enemigo interno va a ir siendo transformado a partir de normas jurídicas que van a ir, ¿cierto?, castigando la disidencia y progresivamente, como decía hace un minuto, primero con el primer periodo constitucional, ¿cierto?, que da al poder, ¿cierto?, al gobierno que está en el poder, las atribuciones específicas para poder tener estados de sitio, consejos de guerra y poder tramitar, ¿cierto?, el castigo a los disidentes de una manera específica basada, ¿cierto?, en normas legales. Con el tiempo, avanza un poco, ¿cierto?, el siglo XIX, llegamos a una transformación bastante importante con el aumento, ¿cierto?, de las clases populares organizadas y estos liderazgos de asociaciones, ¿cierto?, de trabajadores que empiezan a interferir un poco con el status quo de la oligarquía y constituyen una oligarquía que al principio peleaba entre ellos, entre lazos familiares, se castigaba y se perdonaba con amnistía y volvían a entrar una y otra vez al gobierno, generaban conglomerados, pero era completamente una élite que era dividida entre liberales y conservadores. Cuando esto ya va mutando por la inclusión de nuevos actores, ¿cierto?, como mencionaba hace un rato, dirigencias de Partido Obrero, etcétera, el enemigo ya va a transformarse y va a ser perseguido, ¿cierto?, aquellos que iba a ser de alguna manera casi eliminado y en otros casos reprendido de tal manera que buscaba la desarticulación de esos movimientos, ¿cierto?, que generaban un problema para el antiguo régimen de la oligarquía. Con el tiempo, ¿cierto?, esta figura va cambiando en periodos bastante interesante de la historia, especialmente con los movimientos ya de la época del 30, del siglo XX, que son militarización de la política. Ahí también hay estos intentos de golpe de Estado, el preso político se convierte en un militar ahora, que va a ser como el enemigo, ¿cierto?, del Estado por la amenaza que tiene con respecto al poder civil. Y ya, bueno, avanzando el siglo XX, ya al final ya el tema de las dictaduras, que hace el tema, lo convierte en un tema ya como bastante como una línea de investigación, ¿cierto? La violación de los derechos humanos en contextos, ¿cierto?, dictatoriales, los crímenes de lesa humanidad y, en efecto, todas esas personas que estuvieron, ¿cierto?, desaparecidas, que en el caso de Chile, ¿cierto?, son más de 38.000 según las comisiones Valech 1 y Valech 2. Entonces, llega una última parte, ¿no?, de esta idea de poder ver cómo va cambiando esta figura que sigue manteniéndose como práctica institucional, al siglo XX, ¿no?, y con la vuelta a la democracia, ¿cierto?, en los 90, siglo XXI, perdón, aparece esta llegada donde el preso político se convierte en el frentista, en el subversivo, ¿cierto?, en aquel que estuvo contra la dictadura, que para generar este trato de reconciliación, ¿cierto?, que se va a dar con el retorno a la democracia, ¿cierto?, en Chile, va necesariamente a constituir una transacción, y para eso se convierten muchos de aquellos que estaban contra el régimen, ahora en presos políticos, pero no por el régimen, ¿no?, sino que por el mismo Estado ya en democracia. Y bueno, a lo largo, ¿cierto?, de las últimas épocas, ¿cierto?, que esto es se denuncia nomás en el artículo porque no hay una investigación, yo soy historiador del siglo XIX, ¿no?,
sobre cómo también esta categoría, y ahí da para pensar también para el conversatorio, cómo esta categoría se ha entendido, se entiende hoy día, cómo podemos meter en el mismo saco a violadores de derechos humanos, ¿no? Que son considerados presos políticos, como también a personas que lucharon contra la dictadura, como presos políticos también. Hay cárceles especiales, lugares destinados para un tratamiento diferenciado, con normas diferenciadas, ¿cierto? A todo esto, durante el segundo y tercer régimen, periodos, perdón, enunciados, también hubieron leyes especiales que fueron bastante interesantes para la persecución de las disidencias, ¿no? La ley maldita en el 48 de González Videla contra el Partido Comunista, ¿cierto? La proscripción y la persecución de los militantes, y también con la ley de defensa permanente del Estado, ¿no? La ley de antiterrorismo también, último, que también ha sido aplicada a otros actores como los pueblos indígenas, ¿cierto? Que están, en el caso de Chile, ¿cierto? El pueblo mapuche, que está en una constante y centenaria lucha por su recuperación de territorio, ¿cierto? De sus tierras y de sus reivindicaciones como pueblo originario. Y también lo que últimamente, ¿no? Los últimos 10 años, lo que fue consecuencia del estallido social en Chile, que llevó a un proceso democrático bastante conflictivo, que terminó en mantener la Constitución, pero que tuvo como consecuencia el encarcelamiento de muchos personas que salieron a la calle a manifestarse y que fueron procesados también y considerados presos políticos de la revuelta, fueron llamados así. Entonces, básicamente, el ejercicio, ¿cierto?, para concluir, que se intentó plantear aquí fue un ejercicio que primero fue un ejercicio metodológico para poder situar una investigación sobre la prisión política considerándola una categoría. Y primero para eso había que considerarla en el tiempo, ver cómo este fenómeno de alguna manera tenía continuidades que permitían percibirla como una categoría diferente a el estudio básicamente de la ciencia penal o de las leyes penales. ¿Ah? Un último elemento que quisiera hacer notar es que no solamente en Chile hay una carencia respecto a la observación de este fenómeno en larga duración, sino que el estudio comparado también hace ver que en Latinoamérica, en su conjunto, no ha existido trabajo desde una perspectiva concentrada, ¿no? Y específica respecto a esta categoría y siempre aparece de manera anómala o vinculada a otros fenómenos de problema histórico, ¿no? Luchas por el poder, guerras civiles, cuestiones que son muy importantes, que han sido aquellas que nos formaron durante mucho tiempo, pero creo que estamos en una instancia bastante interesante hoy en día para poder resignificar, ¿cierto?, lo que se entiende por esos procesos, ¿no? Especialmente los procesos que configuraron el Estado en el siglo XIX, donde normalmente no se considera la instrumentalización que se hizo de el sistema punitivo en su momento, ¿cierto? En Chile a mediados de la década del 40 del siglo XIX, con la instauración de una penitenciaría y renovación de instituciones de infraestructura penitenciaria más moderna, que de alguna manera sirvieron como lugares de acopio en momentos de conflictos armados en el país, donde políticamente se envió a sujetos durante un tiempo a compartir los mismos espacios que se compartía con sujetos criminales, lo que dio, por ende, a consecuencia, transformaciones internas también en lo que fue el progreso de la historia de la cárcel, ¿no? Los lugares diferenciados, los espacios como más privilegiados también. Hay decretos en la historia de Chile de 1830, uno de los primeros decretos, ¿cierto?, que regulaba el castigo penal en Chile antes de existir penitenciaría incluso, sino que las pequeñas cárceles rurales y barcos cárceles o islas, es que los sujetos que tenían una condición diferente, económica, educacional o socialmente, no estaban afectos, por ejemplo, a trabajos forzados, o si estaban encerrados en ciertas prisiones, tenían que tener una condición diferente al otro sujeto, que era un reo ordinario, y estaba dentro de celdas, donde sabemos que la cárcel de Santiago se inauguró así nada, pero estos sujetos en ciertos momentos tenían espacios de privilegio. Esas cuestiones son interesantes, no están muy estudiadas. Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió, y con esto termino, cuando yo empecé a estudiar los presos políticos del siglo XIX, me encontré que más de 6 presidentes y estadistas, ¿cierto?, de Chile, que en la historia oficial no se relataban que habían tenido una experiencia de cárcel, algunos bastante largas, con exilios. Se hablaba de exilios, pero experiencias de encierro bastante importantes. Domingo Santamaría, Benjamín Vicuña Maquena, Eusebio Lillo, Aníbal Pinto, son personajes relevantes en la historia de Chile, pero que también fueron presos por largos periodos, ¿no? Y que de alguna u otra forma entiendo que la experiencia de encierro igual constituye un elemento bastante interesante de estudiar.
Por ejemplo, en el caso de Vicuña Maquena, un estadista que es reconocido por muchas cosas, pero muy pocas veces reconocido por su rol respecto a la instauración de un sistema penitenciario en Chile o el tratamiento penitenciario. Y básicamente después de él haber estado la segunda vez preso, ¿cierto? La primera vez preso, perdón, se va al exilio a Estados Unidos y hace un trabajo de observación bastante interesante y de investigación parecido a lo que hizo Alexis Tocqueville, de ir a las cárceles y ver cómo funcionaban ciertas cárceles en Estados Unidos y redactar una tesis, su tesis, para titularse como abogado en Chile en el año 57, que fue titulada para una mejor aplicación de un sistema penal en Chile y que es el modelo que 2 años después se convierte en el primer reglamento de penitenciaría de Chile. Entonces, hay un vínculo bastante interesante, con la prisión política se puede hablar bastantes cosas, pero voy a cerrar con esas ideas y obviamente voy a dejar abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hugo. Es un tema muy interesante y en algún momento creo que, al igual que el trabajo del profesor Venegas, incorpora otros actores históricos. Actores históricos, en este caso, el reo y el preso político, pero también me llama la atención y yo quisiera que retomáramos esta conversación con Hugo y luego la continuamos con Hernán con respecto al caso de que no solamente es el tema de los autores, perdón, de los actores, sino que los actores también como lo planteé en algún momento de su trabajo, el profesor Hugo, también lo plantea como unas categorías que se interrelacionan, es decir, aquí hay unas categorías conceptuales y unas categorías históricas que tienen que ver con la presión política, y la presión política pasa por quién es el preso político, quién es el reo, ¿no? Profesor Hugo, allí 2 preguntas para complementar lo que usted decía. Lo que tiene que ver con qué fuentes, porque estas son fuentes complejas, no son fuentes policíacas, son fuentes judiciales. Por lo menos nosotros tenemos en nuestro país, recientemente se liberó el archivo del DAS, que es un archivo clave y lo tiene, ya lo pasaron al Archivo General de la Nación y hay actualmente hubo una discusión en nuestro país que ese archivo pasó al Archivo General de la Nación, pero parece ser que antes hubo una selección de qué era lo que debía pasar. Entonces, profe, ¿cómo usted, frente al tema de las fuentes, pero al mismo tiempo frente al tema teórico, para no caer en la prisión Foucaultiana, perdone que se lo diga así, pero uno ve de alguna manera que nosotros en algunos momentos de los desarrollos historiográficos en América Latina hemos terminado utilizando la metáfora del mar y la Coca-Cola. Es decir, nosotros tenemos un elemento conceptual y es una discusión de vieja data que en algún momento tuvimos en nuestra universidad y algunos otros espacios universitarios en Colombia, que utilizábamos los elementos conceptuales Foucaultianos. Pero para entender nuestra realidad, muchas veces eso no es suficiente. Y terminamos metiendo una realidad en ese elemento conceptual teórico Foucaultiano, y es esa realidad de ese desbordante mar Caribe que nosotros a veces decimos, y obviamente ahí no cabe. Entonces, profe, Hugo, como para ir redondeando en esta primera etapa, que vamos a seguir haciéndola con otros autores a lo largo de este semestre, con este número, ¿cómo usted, en qué elementos conceptuales se apoya desde el punto de vista no solamente histórico, sino obviamente de otras áreas del saber, y que le permitieron a usted ir construyendo esta categoría de prisión política y preso político? Bien, primero por la parte metodológica, ¿no? Y por el tema de las fuentes, creo que es importante y fue uno de los elementos que más me llevó a decir, bueno, yo partí por la fuente, ¿no? Como trabajo más en archivo documental y enfatizo, yo trabajo en el siglo XIX, entonces mi trabajo es en archivos documentales. El momento en el cual me encuentro yo con el tema es una instancia donde yo estoy investigando alzamientos
populares que se dan en unas provincias, una especie de historia regional que se daban en la provincia de Aconcagua, ya algunas publicaciones que tengo al respecto, sobre cómo el pueblo, ¿cierto?, se levantaba y el gobierno, ¿cierto?, el gobierno aplacaba esos alzamientos y llevaba, ¿cierto?, a los líderes a una especie de castigo y a la montonera, ¿cierto?, al pueblo a otro tipo de castigo. Y ahí me encontré con una fuente que era fundamental, ¿no? Los sumarios, ¿cierto?, que se establecían judicialmente en periodos de excepción, ¿ya? Que eran procesos que no son los que están en el Ministerio de Justicia, que no son los típicos prontuarios ni sumarios que constituyen, ¿cierto?, o que son conocidos por jueces del crimen, ¿no? Sino que eran otro tipo de archivo, ¿ya? Que primero me llevó a reconocer un momento histórico donde el documento oficial nombraba y reconocía la existencia de un sujeto denominado preso político, y había listas de traslado, movimientos, una serie de documentos intrapenitenciarios y militares también, y del Consejo de Estado también, diferentes al típico documento de archivo judicial de tribunal. También llegué documentalmente a otro elemento que me llevó a conocer la prisión política en el siglo XIX, básicamente en el periodo donde más lo trabajo, que es el tema de los indultos, ¿no? Los indultos, las solicitudes de indulto, creo que es un documento bastante interesante cuando uno quiere trabajar la prisión política, pues ahí conoce, ¿cierto? Porque dado que son sujetos que saben leer y escribir, muchos de ellos, que cuentan y que dan información bastante interesante, a diferencia de los presos ordinarios de la época, que es más difícil estudiarlos porque no tienen la única forma de reconocerlo es a través de las declaraciones, ¿cierto?, que se hacen en los tribunales. En este caso, los indultos son presos políticos que escriben, ¿no? También está otra fuente interesante para la prisión política, que es muchos de estos intelectuales, que son presos políticos, escriben ciertos trabajos sobre su experiencia en prisión, ¿no? Los diarios de prisión de Vicuña Maquena, por ejemplo, la cárcel política de Santiago, ¿no?, que son trabajos que son de autopercepción en el momento de personas que estaban adentro de la cárcel, ¿no? Que también dan una cuenta de eso. El epistolario es otra fuente bastante fundamental también de estos sujetos, especialmente del siglo XIX, hacia su familia, y también lo podemos extender al siglo XX como una fuente bastante interesante, dado que los otros sujetos, ¿cierto?, que son identificados, también son sujetos que poco a poco van siendo reconfigurados como enemigos, pero al mismo tiempo también mantienen un estatus hasta el final del siglo XX de liderazgo y por ende también de educación, como para poder mantener una comunicación, y esas fuentes están. Las leyes es también otra fuente bastante interesante para poder entender cómo se articula el marco jurídico en el tema de las espíritu de las leyes, las discusiones para establecer leyes que son de persecución política, también funcionan como una fuente interesante para poder ahondar en este tema. Y desde la perspectiva más conceptual, creo que hay una fuente también que es muy importante, que también es como, yo la publiqué incluso en una revista hace un tiempo, como unas pocas veces que se ha utilizado, ¿no? Esa fuente incluso fue cotejada con bastante trabajo, que contaba la historia carcelaria de Chile en su conjunto, y el tema de los sumarios internos de la penitenciaría, que son pequeños expedientes de los acontecimientos que hay al interior de las cárceles, especialmente de la cárcel penitenciaria de Santiago, desde 1850 en adelante, es bastante informativa e ilustradora para poder entender cómo era vivir siendo un preso político al interior de una cárcel, ¿no?, en el siglo XIX. También a finales del siglo XIX también hay relevantes fuentes sobre eso, después de la creación de Gendarmería ya en 1920, ¿cierto? También hay bastante información al respecto. Bueno, ahora lo más actual se tiene que pedir a través de ley de transparencia, es un problema. Conceptualmente es, por lo menos para poder explicar el por qué es difícil salirse del marco Foucaultiano, donde de alguna manera la cárcel, ¿cierto?, opera con una estructura de poder per se contra una clase contra otra, ¿cierto? Cuando tú entiendes que ese aparato, ya dentro de esa lógica interpretativa, también opera dentro de una linealidad entre una clase y la misma clase, es decir, no solamente
opera la tesis de Foucault, donde el tema de la penitenciaría, el poder punitivo del Estado, ¿cierto? El jus puniendi va a resultar fundamental para la mantención, ¿cierto?, del control y disciplinamiento de las poblaciones por los Estados, pero también va a funcionar de otra perspectiva, y ahí entran cuestiones interesantes para interpretación, y ahí queda a gusto, ¿cierto?, de la interpretación de cada historiador, de cómo ve el problema, donde se puede situar, por ejemplo, lo que Polanzas, decía Nico Polanzas, respecto a la formación de clases autónomas dentro de una propia clase, ¿no? Ahí hay una perspectiva más crítica para entender cómo en los procesos, ¿cierto?, de estabilidad del poder, ciertas fracciones de la misma clase se empiezan a separar y a convertir en antagonismos. Y desde ahí empieza el enemigo interno a ser reconocido dentro de la misma élite o dentro de dentro de los mismos actores que están, ¿cierto?, más cercanos al poder, ¿no? Donde ya no es vertical, sino que es horizontal la penalidad. Ahí se puede explicar a partir, ¿cierto?, de estas formaciones autónomas de clases que generan antagonismo. También se puede abordar la temática conceptualmente desde otra perspectiva que es más interesante cuando lo dejamos de entender desde la perspectiva de la punición misma, sino que desde el sentido de la justicia, ¿no? Ahí hay trabajos bastante interesantes que a mí me gusta básicamente centrarme en lo que Martha Nussbaum, ¿no?, plantea con esta idea de la ira y el perdón, ¿no? ¿Ya? Donde la justicia está basada en una noción de venganza, y esa noción de venganza es necesaria para poder, de alguna u otra forma, crear una idea de justicia en la sociedad, como también se puede extrapolar a una idea de justicia en lo político, ¿no? Cuál y otro acto es considerado frente a la opinión pública, debe ser castigado, debe ser prisionero, ¿no? Y eso puede ser interpretado hoy día con muchas problemáticas que tenemos respecto a impeachment y un montón de cuestiones a nivel latinoamericano respecto a cómo la justicia opera para castigar políticamente, ¿no? Creo que me voy a quedar con eso porque me extiendo mucho. Muy bien, profesor Hugo. Para ir redondeando este primer conversatorio que esperamos a lo largo de este primer semestre realizar varios, creo que vamos a ir cerrando en este mismo orden de ideas con el profesor Venegas. Es decir, el profesor Venegas, por ejemplo, utiliza un concepto, aunque él habla de una denominación que tiene que ver con guerra india. Es decir, cómo usted se acerca a la construcción en su perspectiva de análisis histórico a esa idea de guerra india, y por otro lado lo que tiene que ver también con el tema de los actores históricos. Es decir, usted aquí en el artículo que fue publicado en este número 48 de nuestra revista Historia Caribe, incorpora o también entra a analizar el papel que jugaron las mujeres indígenas en esa guerra. Entonces, ¿usted cómo se acerca, de qué punto de vista conceptual, pero también ya vemos que obviamente son expedientes, que son información documental, pero cómo hace usted también en esa cercanía de orden metodológico para abordar las fuentes que utilizó, para no caer en simplemente una visión indigenista en perspectiva histórica, sino también ver que al fin de cuentas son procesos históricos que debemos entenderlos en el contexto en que ocurren como tal, para no caer en el presentismo histórico con que a veces cargamos los historiadores, ese peso encima que a veces es difícil del cual liberarse. Profesor Venegas, no sé, tiene usted la palabra y vamos redondeando para cerrar en unos minutos este conversatorio. Sí, el gran problema con el análisis de la resistencia y la ofensiva indígena es que las fuentes son unilaterales. Son fuentes documentales que por la parte hispano-criolla que uno tiene que interpretarlas, evidentemente, porque por la parte indígena no existen, a no ser desde el punto de vista de la arqueología, las armas que ellos utilizaban, los arcos, las flechas y otras armas para pelear.
y también fusiles que intercambiaban en la frontera con los franceses, estos propios indígenas. Entonces, no es una guerra india, son distintas guerras indígenas, acorde con el periodo que uno va a investigar. Ya le digo, entonces las limitaciones aquí son variadas. No obstante, en la documentación hispanocolonial, tanto de este fondo del Archivo General de la Nación en la Ciudad de México, que trabajé el de Provincias Internas, como los archivos aquí por ejemplo, en Coahuila, donde está la universidad donde yo laboro, aquí la Universidad Autónoma de Coahuila. Los archivos sí expresan, no muy comúnmente, pero sí expresan ese espíritu de resistencia y la realidad de los enfrentamientos. Por ejemplo, cuando te dicen a ti que cuando se aparecían los indígenas armados, literalmente a los destacamentos armados hispano-criollos se les caían los pantalones. Algo así por el estilo, estoy traduciendo, ¿no? De miedo, el miedo, lo dicen algunos documentos. Lo dicen algunos documentos y bien vale la pena detenerse en esto, ya le digo, porque las fuentes son muy limitadas desde la perspectiva indígena. O cuando te dicen también los documentos que en lo que un soldado, un miliciano, un miembro de un destacamento armado por la parte colonial cargaba su fusil y lo disparaba, un indígena podía tirar entre 10, 12 y 15 flechas. Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de las mujeres. Las mujeres, que es un tema silenciado. Yo no estoy hablando solo de la historiografía actual, que por suerte ya está avanzando en esa dirección, sino con la documentación colonial. Muy poca información sobre las mujeres, pero cuando aparece es una información sustancial. Una información sustancial de lo que hacían esos enfrentamientos con las fuerzas coloniales, contra las fuerzas coloniales. No solamente convivir con sus parejas, con sus hermanos, varones, sino además ayudarlos en la guerra. Por ejemplo, pocas veces, pero aparece, como desde lo alto de las montañas, cuando se acercaban los destacamentos coloniales, estas indígenas movían enormes piedras para aplastar a estas personas, a estos destacamentos coloniales. Y también en las colleras aparece información de la valentía de las mujeres. Sí aparece información de la valentía de las mujeres enfrentándose junto con sus compañeros, hombres, muchachos, adolescentes, de todos, sus hijos, a los destacamentos armados con tal de escapar. Hay información sobre esto. Por suerte, yo he trabajado este asunto de las colleras bastante, he publicado varias cosas sobre esto, pero ya les digo, estas son las realidades que tenemos los historiadores regionales, con las cuales tenemos que enfrentarnos para dar una visión mucho más equilibrada de lo que significó esta guerra. Insisto, como decía hace un rato, de 4 siglos. Yo estoy hablando de la guerra con los apaches más bien del siglo XVIII hasta la independencia de México, un poco más allá, pero también antes de eso está la famosa guerra chichimeca de las poblaciones originarias aquí del norte en el enfrentamiento con los colonialistas hispano-criollos. Es lo que les puedo decir sobre este asunto. Gracias, profesor Hernán. Y de verdad ha sido muy interesante esta conversación con el profesor Hugo Castro y el profesor Hernán Venegas, en la medida en que nos interesa y también incursionamos en un espacio de discusión que vaya más allá de la publicación de la revista, de los números. Tradicionalmente ha existido una práctica que se publica y ya,
yo creo que en la responsabilidad del trabajo editor, del proceso editor, y esa es la invitación que hacemos, y por eso agradecemos mucho la participación de los colegas que hoy nos acompañaron, es precisamente seguir impulsando la posibilidad que sus trabajos se lean, se consulten y entren a ser parte de la discusión historiográfica de distintos temas. Y obviamente también se vuelvan punto de referencia citacional, porque creo que eso es también un reconocimiento que se hace a la labor como tal, y eso es una discusión que tenemos hoy en día las revistas en América Latina y el Caribe, de que se trata fundamentalmente de acompañar el proceso editorial, no simplemente que luego que se publique ya se cumplió la labor, sino que con los colegas que participaron le demos esa memoria viva al historiador. Yo creo que esa voz y esa memoria viva es clave. Previamente, dentro de pocas semanas va a hacerse un acto en París, porque es la ascensión de Marc Bloch al Panteón Nacional en Francia. Ustedes saben todo esto lo que significa. Y hoy en día, después del asesinato de Marc Bloch, después de pasar tanto tiempo de las publicaciones de sus obras, hoy sus obras siguen siendo discutidas. Está saliendo toda una producción historiográfica a nivel mundial sobre su obra. Entonces, lo que nosotros insistimos es eso, la posibilidad de que lo que se publica no solamente se publica, sino que se lee, entra a ser parte del debate historiográfico. Por eso, el profesor Hernán y el profesor Hugo Castro estamos muy agradecidos por su participación. Cuando ustedes requieran en algún momento la posibilidad con colegas, estamos abiertos a abrir, profesor Hernán, si usted en algún momento piensa también la posibilidad de hacer un convite, como llaman algunos colegas brasileros, o reunión de discusión o conversatorio sobre los temas de interés, estamos abiertos a ese diálogo. Y la muestra es precisamente, el profesor Hugo acaba de proponer un dossier que seguramente va a ser analizado y discutido por nuestro comité editorial y nuestro grupo de asesores. Entonces, nuevamente le agradecemos su presencia, agradecemos a quienes nos acompañaron en esta transmisión, agradecemos al profesor Dalí, que nos acompañó desde un principio como decano de la facultad, a que sigamos en este ejercicio de historicidad o historiar los problemas que nos corresponden también en nuestro papel como historiadores comprometidos con las dinámicas también de entender la sociedad actual. Como decía de alguna u otra manera Marc Bloch a propósito de su vigencia, es entender los cimientos sobre los que está construida esta sociedad. Entonces no podemos hoy seguir deambulando por esta sociedad, y se lo decimos a nuestros estudiantes, algunos de ellos están presentes en el día de hoy, que la historia es fundamental para poder entender lo que hoy ocurre, y en ese sentido pues seguiremos trabajando juntos desde la revista en este tipo de ejercicio. Entonces, sin más, nos vemos en una próxima oportunidad, porque la historia continúa. Chao, chao. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos.